Saludos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hoy dialogaremos con una mujer que ha sido noticia por su obra científica. Nos complace muchísimo recibir a la doctora Marialupe Guzmán Tirado. Bienvenida, doctora. Gracias, Daily. Gracias a ti, al equipo, a Cuba Visión Internacional por la oportunidad de poder conversar hoy, de que estén aquí en el IPK. La doctora María Guadalupe Guzmán Tirado es la directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie, entre otras muchas responsabilidades, doctora. Sí. Bueno. Bienvenida. Gracias. Doctora, hace apenas unas semanas su foto mostrada en el Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París recorría las redes sociales, los sitios digitales de prensa. Usted tuvo oportunidad cuando fue a recibir el premio que entrega L'Oréal junto a la UNESCO de verse en esa foto gigantesca. ¿Qué impresión le suscitó a usted? Imagínate, ver la foto de uno en grande, en un aeropuerto como el Charles de Gaulle, porque es un aeropuerto muy grande, de mucho movimiento, es impresionante. Y realmente la foto estaba ahí. Y era yo. ¿Qué pensó usted en ese momento? Bueno, primero me emocioné. Segunda, dije, bueno, imagínate tú, una cubana en el Charles de Gaulle, pero no es solamente el Charles de Gaulle el aeropuerto, es lo que representa un aeropuerto como este aeropuerto en París, en Europa, y que realmente no solamente estaba en el Charles de Gaulle, eso se puso en varios aeropuertos importantes del mundo. Sé que estuvo en España, estuvo en Estados Unidos, creo que en Japón, porque es parte de la promoción que hace el premio L'Oréal UNESCO a las mujeres premiadas por su trabajo en la ciencia. Doctora, este premio, el Premio de la Mujer y la Ciencia, que como usted decía, entrega L'Oréal y la UNESCO, reconoce sus trabajos pioneros, así lo dice, porque ha permitido comprender y tratar mejor el dengue o la gripe tropical. Específicamente, doctora, ¿cuáles han sido sus aportes a la investigación y al conocimiento de esta enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo cada año? Yo diría primero un poco que retomar el dengue, o como decías, gripe tropical, pero dengue, que es como la reconocemos prácticamente todo. El dengue es una enfermedad transmitida por mosquitos, por el Aedes aegypti, que afecta a las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Anualmente se producen un estimado, que en mi opinión es un subestimado, más de 300 infecciones con un tercio de casos clínicos, casos graves, fallecidos, etcétera. Y ya si vamos a nuestra región, realmente a la región de las Américas y sudeste asiático, Pacífico, son regiones endémicas de dengue que, solo para dar una imagen, antes de COVID, porque COVID lógicamente nos cambió el mundo, cambió todo, pero antes de COVID, dengue era la enfermedad de mayor importancia desde el punto de vista de las transmisibles, con la tendencia a incrementar la presencia de dengue, del vector y de la enfermedad en países que históricamente no han tenido dengue. Es decir, una tendencia creciente. Y realmente hoy, a margen de COVID, sigue siendo un problema mundial y posiblemente ese problema va a ir creciendo. A medida que Aedes aegypti principalmente y Aedes albopictus vayan invadiendo zonas en las que hoy no están o están en muy baja densidad. Yo llevo casi 40 años, un poco más en esta línea. Ha ido dirigido a la investigación, al servicio, a la docencia. Y diríamos que desde el punto de vista de la investigación hemos tenido la oportunidad, porque yo lo veo como oportunidad, de trabajar en los factores de riesgo de dengue hemorrágico. Hoy le llamamos dengue grave y tiene su causa, y muy bien, pero realmente fue conocido y es conocido durante décadas como dengue hemorrágico. Cuba sufrió una epidemia, la primera epidemia en la región de las Américas de dengue hemorrágico ocurre en el año 81, una epidemia de más de 400.000 casos, fallecidos, etc. Y realmente ahí comienzo yo mi incursión en el dengue, en la epidemia. Entonces, mi trabajo ha estado dirigido a caracterizar epidemias de dengue y de dengue hemorrágico, a definir o tratar de ahondar más por qué se produce una epidemia de dengue hemorrágico. A veces hay epidemias donde el dengue, el cuadro clínico hemorrágico no es el que predomina, pero en otras sí.
a por qué una persona desarrolla dengue hemorrágico y otra en similitud de condiciones no lo desarrolla, es decir, a identificar factores de riesgo de dengue hemorrágico. Este ha sido un trabajo que ha dado nuevo conocimiento sobre la enfermedad durante décadas y que ha puesto a Cuba dando nuevo conocimiento sobre una enfermedad de gran importancia. En esta línea de trabajo hemos trabajado no solamente en factores de riesgo de la persona, ahí la infección secundaria que se conocía como hipótesis. Había una hipótesis de que la persona cuando sufría un segundo dengue, recordar que uno dice el dengue, pero son 4 virus del dengue. La persona que sufre una segunda infección por dengue tiene un riesgo incrementado de desarrollar dengue hemorrágico. Pero en Cuba, y esos son los estudios del IPK y de otras instituciones cubanas, donde yo tuve la oportunidad de estar y de liderar investigaciones, se demuestra que realmente, es decir, ya no es una hipótesis, ya se demuestra, se confirma la infección secundaria como un factor de riesgo principal de desarrollo de dengue hemorrágico. También los estudios en nuestro país han demostrado que la persona, los europoides de los blancos tienen un riesgo incrementado sobre los negros de desarrollo de dengue hemorrágico, que los asmáticos, los diabéticos, los hipertensos, los ciclémicos tienen un riesgo incrementado de dengue hemorrágico. La primera descripción clínica en situación epidémica del dengue hemorrágico en adultos se hace en Cuba. Tuve la oportunidad de estar en estos estudios. Ya en el tiempo, Cuba ha liderado en gran medida investigaciones dirigidas a una nueva clasificación de dengue que, junto con otros países, otros investigadores, se aceptó por la OMS y hoy se clasifica el dengue en dengue grave y dengue, es decir, el dengue que no tiene grave pero que puede tener o no signos de alarma. Y realmente es una clasificación que cambió mucho, muy dirigida al manejo clínico del caso, pero a evitar que la persona agrave y que la persona fallezca. Otra línea de trabajo ha sido dirigida a fortalecer lo que es el diagnóstico de dengue. Metodologías que se han incrementado, algoritmos diagnósticos, que no solamente se utilizan en Cuba, también junto, lógicamente, con la comunidad científica regional, qué algoritmos diagnósticos estamos usando en la región de las Américas, de la vigilancia de laboratorio de dengue, los estudios en vacunas, que hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta línea, en identificar dianas, es decir, zonas en el virus que pueden ser útiles para el desarrollo de una vacuna para dengue, la envoltura, la cápside, zonas en la membrana del virus, etcétera, etcétera. Una línea importante diría que es el enfrentamiento de emergencia. Dengue es una enfermedad emergente, no lo ha dejado de ser. Y he tenido insisto en la oportunidad porque realmente son retos que se le imponen a la persona, pero también uno tiene la oportunidad entonces de trabajar en ese sentido, aportar su granito de arena en avanzar en el conocimiento, en el control. Y no puedo dejar de mencionar la docencia, que es una parte importante, porque no es solamente lo que uno haga en investigación, es que tienes que dejar el que va a seguir. La formación de nuevas y la formación de alto nivel. Coordino desde el año 96 la maestría de virología del IPK para formar virólogos. El curso internacional de dengue, que cada 2 años se realiza desde el año 87, con participación de profesores de alto nivel científico nacional e internacional de diferentes regiones del mundo y con estudiantes de todas las regiones del mundo. Se han formado más de 3.000 personas entre cubanos y extranjeros de casi 80 países. Han sido 4 décadas, doctora, de esta labor suya, incluso en momentos en que el dengue no estaba contemplado como una enfermedad, digamos, en ese contexto. Yo recuerdo, Dailín, que después que pasa la epidemia del año 81 cubana, Cuba se mantiene libre de dengue durante hasta el 97. Y recuerdo personas que estimo mucho, pero ¿para qué tú sigues trabajando el dengue? Digo, no, es que hay que prepararse. Lo que hoy es una cosa, mañana no lo es. La ciencia avanza, la vida cambia, todos cambiamos y uno tiene que estar preparado para los retos a los que nos vamos a enfrentar, incluso aunque uno no los pueda prever,
pero que retos van a haber, los hay. De hecho, COVID. Este año, doctora, hace apenas unos días el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública de Cuba, informaba que en lo que va de año se reportan más de 3.000 casos de dengue en Cuba. ¿Cómo evalúa usted este escenario sanitario que estamos viviendo en el país actualmente? Bueno, como dijo nuestro ministro, es un escenario complejo. Estamos realmente la epidemia de COVID ha tomado otro nivel a partir de la propia estrategia de vacunación, pero dengue siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que quizás no en la medida o en el impacto que hoy se ve en la región también. Yo estaba mirando las cifras que publica la Organización Panamericana de la Salud y ya el reporte que tiene, las cifras de casos de dengue reportados en los países, pasó lo que se reportó en el 2021. Y pensamos que va a ser un año de un número elevado de casos de dengue. Y en Cuba, bueno, como se mencionaba, realmente tenemos transmisión. El ministro informaba que tenemos 3 serotipos del virus. Ustedes saben que es dengue 1, 2, 3 y 4. Están los virus dengue 1, dengue 2, dengue 3. Esto nos pone en una situación compleja. Las densidades del vector fueron informadas que están en niveles muy elevados, de los más elevados en los últimos 15 años. Y realmente es un escenario complejo, al cual hay que enfrentarse. Pienso, me estás hablando de Cuba, la población cubana, todos tenemos experiencia en el enfrentamiento del dengue, no es algo como COVID, a la que el mundo se enfrentaba por primera vez y nadie sabía, y los primeros meses fueron muy difíciles. Estos también van a ser difíciles, pero sobre algo que uno conoce, y aquí hay mensajes claves para la población, para el sistema de salud. Primero, yo no voy a dar una clase ahora de lo que hay que hacer, pero hay una responsabilidad individual que yo diría que debe ir en 2 sentidos. Y le hablo a la población, a las poblaciones, porque es Cuba Visión Internacional, porque el dengue no es de Cuba solo. El dengue está en la región de las Américas, está en Sudeste Asiático, está en Pacífico Occidental, está en África, está en varios lugares, no uno solamente. Pero la parte individual es vigilar no tener el vector en la casa. Sé que en muchos países, muchas zonas tienen problemas de abasto de agua, pero hay que tratar de tener los tanques tapados y evitar que la hembra del mosquito ponga sus huevos ahí. Eso es uno. Ayudar a tener los patios lo más limpios posible, es decir, alejar al mosquito de la casa, porque el mosquito vive con uno. Y la otra, no menos importante, es que frente a una persona que comience con fiebre, a sentirse con decaimiento, que acuda a su médico, pero que inmediatamente comience a tomar líquido, porque el tratamiento del dengue es mantener un nivel de líquido en el organismo que mantenga la vida, hasta que ya el propio organismo revierte la infección. Por eso considero que todos tenemos responsabilidad y podemos actuar. El sector salud, la parte que le toca, la atención al paciente, prever que este puede ser un paciente de dengue, alertar al paciente de los signos de alarma, qué tienes que hacer. Lógicamente, si es un paciente que tiene una comorbilidad, ya usted sabe que usted para cualquier infección tiene un factor de riesgo, para cualquier infección. Si eres diabético, si eres hipertenso, si eres una embarazada, si eres un niño pequeño, si eres un obeso, esos son factores de riesgo. Y lógicamente uno no puede sentar a esperar a ver qué va a pasar. Muchas gracias, doctora, por esta pequeña consulta y sus consejos médicos a nuestro equipo y a quienes nos están siguiendo también a través de la pantalla de Cuba Visión Internacional. Vamos a una pausa, doctora, y enseguida regresamos para continuar dialogando con la doctora Lupe, como todos las conocen aquí en el IPK. El dengue atraviesa por 3 fases: febril, crítica y de recuperación. La fase febril puede durar hasta 7 días, con fiebre repentina, malestar general, eritema, dolores de cabeza en los ojos, músculos y articulaciones. En esta fase se requiere reposo, hidratación, control de la fiebre y observación médica. La fase crítica puede aparecer entre el 3er y 7º día. Se inicia cuando cae la fiebre y aunque se experimenta sensación de mejoría, el reposo y la hidratación deben mantenerse. En esta fase pueden presentarse los signos de alarma que llevan al dengue grave.
Los signos de alarma son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado. Basta un solo signo de alarma para acudir inmediatamente a los servicios de salud. Si no hay signos de alarma, la fase de recuperación comienza entre el 7º y 10º día. Mejora el estado general de la persona y poco a poco se reincorpora a su vida cotidiana. Identificar las fases del dengue y sus signos de alarma oportunamente salva vidas. Este es un mensaje de la OPS. Volvemos al diálogo con la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigación, Diagnóstico y Referencia del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curie. Doctora, hace 2 años, en marzo de 2020, usted y la doctora Resic informaban de la existencia del virus de la COVID-19 en Cuba. Cuando usted mira hacia atrás estos 2 años, ¿qué ve? Y también al futuro. 2 años muy intensos, muy estresantes, muy complejos, pero 2 años que aprendimos, yo creo que todos, cada uno, y cuando digo todos no me refiero solo a los científicos o a los médicos, yo creo que todos aprendimos con COVID. Por otra parte, para mí yo lo veo después de una experiencia tan intensa, no sé qué adjetivo poner, pero realmente me alegra poder haber estado ahí, poder aportar algo a ese enfrentamiento, realmente me es positivo para mí internamente. De lo que no sabíamos, enfermedad que nadie conoce, un virus nuevo, que todos los días daba una nueva información porque aparecían situaciones nuevas y a las que había que enfrentar. Y realmente, visto hacia atrás, pienso que yo particularmente aprendí mucho. Me costó, fue muy estresante y no creo que me haya pasado a mí, creo que fue a todos. Hubo que dejar familia en momentos, no porque los médicos que estuvieron en la zona roja, porque estuvieron en la zona roja, pero los que nosotros estábamos en la parte de diagnóstico. Primera, como se decía ahí, el grupo hizo la primera confirmación de los casos aquí en IPK, pero eso fue lo primero, que es de una responsabilidad increíble, un diagnóstico que no se había hecho y de estar segura de que lo que estás diciendo es cierto, porque eso marca un cambio. Y después extender ese diagnóstico a todo el país, incorporar la vigilancia de las variantes, saber qué virus está circulando en qué momento y tratar de explicarme por qué está subiendo en tal lugar los casos, que puede tener muchas causas, pero el virus está ahí. Y los virus fueron cambiando, pero pienso que me siento bien de haber estado ahí y de haber podido apoyar, dar mis ideas, tener un grupo increíble enfrentando una situación, porque el grupo nuestro, y cuando hablo del grupo no hablo solamente del grupo de virología, hablo del grupo del IPK, como IPK, y puedo hablar de más instituciones, del sector de salud, pero realmente, ¿no? Y hay que seguir porque COVID no se ha acabado. Usted nos ha hablado, doctora, del impacto que tienen en la humanidad los virus. Sin embargo, usted ha dicho que los considera preciosos. ¿Por qué? ¿Por qué a un agente infeccioso usted lo cataloga con este adjetivo? Pido que no se me malinterprete, pero yo trabajo virología desde hace ya varias décadas, como mencioné, y realmente no es que sean bonitos, es que a veces yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo una cosa tan pequeñita, porque no se ve, es capaz, de hecho el mismo SARS-CoV-2, cómo es capaz de producir este impacto? Y realmente al final tú dices, bueno, es la naturaleza que es increíble y también somos nosotros, porque nosotros, la civilización, el ser humano, que realmente fallamos en muchas cosas y damos lugar a impactos de la propia naturaleza que realmente son negativos. Pero no, visto desde el punto de vista de cómo evoluciona en
en este caso un microorganismo, el virus, todo esto mismo de las variantes, es algo que uno científicamente lo ve y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo hace? ¿Cómo qué sé yo? Para tratar de explicarse. Y en ese sentido es lo que digo, la belleza, pero realmente es un fenómeno negativo, lógicamente. Ya sabemos, doctora, que de adolescente usted sentía afición por la astronomía, por las matemáticas, por los estudios del mar. ¿Qué la hizo enamorarse de la medicina? Eso es una confesión. Realmente yo no estaba enamorada de la medicina. Realmente nunca pensé estudiar medicina. Mi padrastro era médico, ginecobstetra, y nada, no es que yo dijera que la carrera fuera, pero no, yo no iba por ahí. Lo que yo quería era investigar y lógicamente un adolescente, bueno, los libros de Julio Verne y qué sé yo, etcétera, etcétera. Empecé matemáticas, yo lo he dicho otras veces, yo empecé, cuando termino el preuniversitario, empiezo matemáticas, yo era muy buena en matemáticas, pero cuando empiezo al mes decidí que yo me iba de allí, pues yo no entendía nada. No sé por qué, pero era muy buena, pero no entendía nada. Y yo no puedo perder este año aquí. Me sentí que yo iba a suspender y eso era un sacrilegio. Y en ese momento, ya estamos hablando, en Cuba las clases empiezan en septiembre, eso sería octubre, por ahí. Todas las carreras habían terminado, todas las matrículas habían cerrado. Yo toqué varias puertas, oceanología, pedagógico, pero todo había cerrado y yo no me podía permitir así, porque tengo que decirlo, mi mamá en eso siempre fue, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, y entonces yo me sentía que iba a perder un año y eso era con 17 años, supongo que tendría, y entonces la única carrera que ese año comenzó el 31 de diciembre fue medicina. Y esa fue la decisión, me voy para medicina. Pero no fue por amor a la medicina ni desamor, fue porque era la carrera que estaba abierta. Y mi objetivo era que yo tenía que estudiar. Y después me enamoré de la carrera. Pero fíjate que busco la línea de investigación siempre, porque en la carrera ese año se abren los llamados cursos paralelos, que como su nombre indica, era para un poco que seleccionara a los estudiantes que la investigación les gustara, y era paralelo a tu carrera. Y yo fui de la fundadora de los cursos paralelos. Después me fui por el internado en Ciencias Básicas, que lo hice en Girón y en el CENIC, y ya después me traslado al IPK en el año 80, pero por la línea de investigación. Llegó al IPK, doctora, aquí formó su familia, sus compañeros de trabajo de muchos años. ¿Qué ha sido para usted ser parte de la familia Curie que se extiende en esta institución? ¿Cómo le ha aportado a su formación y a su obra como científica? No, imagínate tú, llego al IPK, el director del IPK en ese momento es el profesor Gustavo Curie. Fuimos pareja hasta que él fallece, yo soy viuda. Y Gustavo, una persona, un investigador, microbiólogo también, médico de un nivel, y yo considero de una de las personas en nuestro país de una mayor visión por la ciencia, un pensamiento largo, de a dónde puede llegar la ciencia, dónde puede llegar la juventud, la necesidad de la juventud en la ciencia, un salubrista, y realmente, lógicamente, influyó en mí. Y sobre todo siempre algo que yo considero que Gustavo me dio y me decía, no, tú puedes. Porque uno siempre piensa, no, yo no puedo hacer esto, yo no llego. No, tú puedes. Y para mí trabajamos junto el tema dengue. Él de director, yo a otro nivel. IPK es mi familia. Bueno, yo tengo mi familia. Mi mamá, que ha sido fundamental en mi formación, como mencionaba ahorita. Tengo mi hijo, mi nuera, mi nieta, Alejandra, Bella, mis hermanos, etcétera, etcétera. Pero tengo la familia IPK. De hecho, a veces yo le mando correo aquí al grupo por la red interna y le digo, a la familia IPK, porque realmente esta es la familia. Uno en IPK está la mayor parte de su vida, los que trabajamos aquí, y todos somos familia. Discutimos, nos ponemos molestos, nos damos besos, nos ayudamos cuando alguien tiene un problema, porque los problemas, alguien se enferma, nos molestamos, pero esa es la familia IPK. Y enfrentamos las situaciones como bloque. COVID fue un ejemplo, enfrentar la situación como bloque, ya sea la parte de diagnóstico, de investigación, la asistencia médica, que fue extremadamente importante y de hecho lo es, toda la parte docente,
IPCAT ha jugado un papel extremadamente importante en la formación, en las diferentes situaciones epidemiológicas, pero en COVID, en todos los primeros cursos salieron de IPCAT, lo que había que hacer ahí, y después en cascada se llevaron a los diferentes niveles. Doctora, usted también ha sido incluida en el nuevo grupo científico asesor de la Organización Mundial de la Salud, que estudia el origen de nuevos patógenos y junto a otros 25 expertos tiene la misión de seguir investigando cómo surgió el SARS-CoV-2. ¿Cuál es su papel en ese grupo? ¿Cómo se llevan a cabo esos estudios, esas investigaciones? Hubo un llamado el año pasado de la Organización Mundial de la Salud para integrar este grupo con investigadores de diferentes orígenes geográficos, digo, y de diferentes backgrounds profesionales. Hay epidemiólogos, hay genetistas, hay microbiólogos, virólogos, etcétera, sociólogos. Y el objetivo es tratar de identificar el origen de nuevos patógenos que puedan surgir y dentro de ellos, lógicamente, el primero es el SARS. Este es un grupo que se reúne periódicamente, sobre todo online y reuniones presenciales, analiza mucho lo que se está publicando y como expertos, bueno, pues hacen sus sugerencias y recomendaciones. Esa gran fotografía, doctora, en la que usted aparece se hace acompañar de una frase: el mundo necesita de la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres. ¿Usted lo cree así? ¿Por qué? Definitivamente. Lo primero es, la ciencia es fundamental para el desarrollo. La ciencia en su más amplio espectro, en todas las líneas de la vida. Y eso Fidel lo dijo varias veces y además lo condujo en nuestro país. La ciencia nos pone en un nivel de que tú eres capaz, esa ciencia comprometida, esa ciencia para resolver un problema, para cambiar porque como todo es dinámico, tú lo que haces hoy quizás dentro de 5 años no lo puedes hacer, no es válido. Pero esa ciencia te va a ayudar, a apoyar, a decir por dónde tienes que caminar. Esa es una parte. Yo estoy totalmente convencida que la ciencia es fundamental en el desarrollo mundial y en el desarrollo de nuestro país. COVID es un ejemplo, particularmente para Cuba. Y la mujer, claro que es fundamental que la mujer esté. La mujer y el hombre. Yo no digo que si la mujer o que si el hombre. La mujer y el hombre. La mujer es fundamental en el desarrollo de la sociedad. Cualquier sociedad, la mujer es fundamental. Y particularmente en el desarrollo de la ciencia, la mujer es inteligente, es meticulosa, no deja brecha. Cuando empieza algo es muy persistente y lo lleva hasta el final. No es que el hombre no lo sea, pero la mujer per se tiene esas características. Y pienso también que la propia maternidad lo pone a uno esa sí es de la mujer, pero lo pone a uno en condiciones quizás de ver la vida de otro diferente. No lo podría decir exactamente en qué, pero la maternidad es algo increíble, grandioso, pero te ayuda también desde tu pensamiento científico. Y yo sí creo que yo soy defensora de que la mujer esté en la ciencia. En IPCAT la mayoría del personal es mujer. Gracias, doctora, por sus conocimientos, por sus palabras y también por esa sabiduría humana que ha compartido con el equipo de entrevista y con todos los que nos siguen a través de la pantalla de Cuba Visión Internacional. Seguiremos en otra próxima emisión del programa Entrevista y también activos en las redes sociales.